A nivel Carrosario más cerca. Bueno, y como comentamos en un segmento pasado, la situación en Perú continúa grave, en el cual protestas han paralizado a ese país, desde Machu Picchu hasta hasta la explotación minera, y ha provocado más de 50 muertos. Tenemos un video ahora mismo que vamos a pasar, donde se explica un poco más la situación. El sur del país es escenario de bloqueos de vías, brutales enfrentamientos y marchas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Las protestas dejan ya al menos medio centenar de muertos y más de 1 millar de heridos, y se multiplican las denuncias contra la represión policial. Para algunos, las protestas son azuzadas por grupos radicales y por seguidores del expresidente izquierdista Pedro Castillo, en prisión por haber intentado un fallido autogolpe de Estado en diciembre. Para otros, en cambio, las raíces del malestar social son mucho más profundas y han sido alimentadas por la desproporcionada respuesta del Estado. Boluarte ha propuesto al Congreso el adelanto de elecciones a 2024, pero muchos peruanos piden que los comicios se celebren antes. La crisis, por ahora, parece no tener una solución fácil. A nivel Carrosario más cerca. De verdad que uno, desde el escenario de República Dominicana, que aunque somos una democracia con demasiados temas pendientes, hay que reconocer la estabilidad e inclusive la madurez que ha demostrado la clase política ante situaciones adversas. Pero lo del Perú desde este escenario es prácticamente incomprensible. Ver cómo en ese país, solo con tu intención, ya te destituyen. Han acumulado una cifra récord en cuanto a la cantidad de personas que se han estrenado como presidentes o presidentas, pero que ni siquiera llegan al año, por Dios. Y con la facilidad con que ese país migra de un presidente a otro, a mí me provoca espanto. Es que lo que ha pasado es que se ha perdido la institucionalidad, el respeto, se ha perdido la honorabilidad y la investidura, no solamente de la presidencia, sino del propio credibilidad del Estado, del gobierno, ya sea el Congreso, el Poder Judicial. Ese es el peligro que corren los países cuando la institucionalidad, la investidura presidencial, las figuras de los poderes del Estado no son respetados por los que lo ejercen y porque los aplican. Sabes que ahí se da un camino lamentablemente de doble vía, y ojalá que si un ejemplo debe tener un país de América Latina, debe ser lo que está ocurriendo en Perú, para no llegar hasta ahí. Por una vía está el exceso de legislaciones y supuesto fortalecimiento de la institucionalidad basado en la judicialización de los procesos, y sobre todo que no se pone sobre la mesa, no se pone en relieve más bien el interés nacional de una nación que con tantos avances, con tanta lucha que ha tenido, no le ha servido para reflexionar y dar un paso de avance hacia fortalecer las instituciones, pero sobre todo de quien tiene que dar el primer paso, que es cumplirla. ¿Por qué? Ok, se está en esa situación, pero ¿qué ha ocurrido con la clase política de ese país? Que a sabiendas de que es un país que tiene esos procesos de irrespeto a la institucionalidad, le dan constantemente insumos a la justicia con decisiones que, a final de cuentas, cuando se descubren, terminan en tribunales. El pasado 11 de enero, hace ya varios días, el ministro de Economía y Finanzas de Perú, Alex Contreras, estimó las pérdidas por esta crisis económica, social y política que afecta a ese país, que alcanzaban los 300 millones de soles. Esos son 78 millones de dólares. A la fecha, al día de hoy, esa cantidad se ha duplicado. Y recordemos que, por ejemplo, las minas de Perú, que es una parte importante de su economía, están cerradas. Hay una cantidad, la agricultura y el transporte de comestibles también está paralizado por los cortes en carreteras. Y para no abundar más, Machu Picchu, su ciudad inca emblemática en términos de cultura, en términos de turismo, está cerrada de manera indefinida. Imagínese usted que Punta Cana en República Dominicana cierre. Bueno, Ya, lo que significa eso. Lo que significa eso para el turismo, por lo que significa para la sociedad, para la economía. Y
y para las relaciones, porque entonces creas una imagen de la inestabilidad, la inestabilidad política que se ha generado en Perú, crea ya una imagen negativa y una No, percepción yo no voy. negativa Si al yo mundo fuera, entero. cancelara. ¿Por No qué? ¿Qué voy a solamente, hacer para no eso? solamente tú no vas, es que tú no vas a invertir en ese país. Exacto, porque Tú ahí no está. vas a comprar productos, tú no vas a buscar desarrollo. Y los países aliados y los que están alrededor, entonces se lo piensan dos veces cuando los acuerdos comerciales, los acuerdos bilaterales. Miren nosotros con lo que hemos pasado con Haití y con el gobierno haitiano, con todo el asunto de la poca estabilidad que tiene el país y las pocas garantías que tiene a la hora de hacer comercio para los ciudadanos dominicanos cuando van a transportar lo que sea hacia ese país. El riesgo país se dispara, los inversores huyen de una nación donde hay ese nivel de inestabilidad. Y hay otro aspecto también que tiene que ver con la competencia. Esos países que son del área, que tienen quizás menor fortaleza que ellos en términos turísticos, ahora se van a beneficiar de esa debilidad. Pero también, señores, los países se desarrollan basado en la confianza. No hay un organismo internacional que vaya a evaluar ese país como una inversión segura. No hay un organismo internacional que le vaya a dar una calificación a ese país que sea aceptable. Entonces, al final de cuentas, ellos deben sopesar este desorden, esta falta de institucionalidad que ya es una costumbre, es una cultura. ¿Qué va a ocurrir de cara al desarrollo de ese país, sobre todo con los retos que tiene por delante? Porque aunque tiene la fortaleza económica por el tema de todas esas, de la minería, entre otras cosas, y el turismo, pero indiscutiblemente que recomponer la economía será cada vez una tarea mucho más difícil. A nivel Rosario más cerca.